Voy a poner más audio. Entonces, seguimos, estamos con San Mateo, el capítulo 13, que quedamos en el versículo 14-15 de la clase pasada. Entonces, el capítulo 13, vamos a hacer un breve resumen, que es el capítulo de las parábolas de Jesús, ¿verdad? Que es donde el discurso de las parábolas, donde nos va enseñando cómo es el reino de los cielos, ¿verdad? Pequeñez y humildad de los orígenes, cómo llegar a él, ¿verdad? Y el valor extraordinario que tienen los bienes espirituales sobre los materiales. Y después cómo Jesucristo nos llama a la perfección, ¿verdad? Dejando de lado las cosas materiales, las riquezas, las riquezas que no nos unen a Él, ¿verdad? O sea, no es que no hay que dejar todo, porque a cada uno Dios le pide cosas distintas, ¿verdad? Después el terreno en el que cae la semilla, y es esa parábola del sembrador que echa la semilla a la tierra, es la que nos va a ocupar en esta parte, porque es muy importante que nos ubiquemos nosotras en ese plano de la tierra, ¿verdad? ¿Qué tierra soy para esa palabra de Dios, para eso que Dios me va diciendo, me va enseñando a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? O sea, tenemos la súper responsabilidad de estar bien dispuestas, ¿verdad? Bien dispuestas para que el Señor pueda hacer su obra en nuestra persona y en nuestro entorno, ¿verdad? En nuestro ambiente. Esa disposición que tiene mucho que ver con nuestro relacionamiento con Él, ¿verdad? Con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios en el día a día? ¿Verdad? En el día a día, en los momentos en los que, no sé, en los que por ahí tengo alguna dificultad. Bueno, y después, que decíamos que la parábola de la semilla es una imagen del reino de los cielos, por un lado, y por otro lado es la imagen de la economía de la gracia, de cómo el Señor va disponiendo su gracia de manera que nos llegue, ¿verdad? Que nos llegue a todos nosotros. Bueno, y ahí ya llegamos a la parte en la que vamos a avanzar hoy, ¿verdad? El 14, el versículo 14 dice, bueno, voy a ir un poco antes, voy a ir desde el 10. Mateo 13, versículo 10, ¿verdad? Para que nos ubiquemos. Los discípulos se acercaron a decirle, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió, a vosotros os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado, porque al que tiene se le dará y abundará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, con el oído oiréis, pero no entenderéis. Con la vista miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, entonces hasta ahí. ¿Qué sería el 14-15, verdad? Bueno, del 10 empezamos a leer. Acá nos habla de las buenas disposiciones que tenemos que tener. Decíamos ya que esas disposiciones nos llevan a entender las palabras que Cristo nos quiere decir.
De todas maneras, lo importante es lo que el Espíritu Santo le va diciendo a cada una en su interior, en su alma, ¿verdad? Entender las palabras divinas, no basta oírlas, ¿verdad? Porque uno puede oír como quien oye llover, ¿verdad? O como quien oye los pajaritos que están cantando afuera. Y sin que le llegue al alma, sin que le llegue para adentro, ¿verdad? Entonces, durante la predicación de Jesús se cumplen las palabras de Isaías, que es el profeta, que eso ya lo dijo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que con el oído van a oír, pero no van a entender, con los ojos van a mirar, pero no van a ver. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Eso pasa mucho porque esa dureza de oídos, esa dureza de corazón, de entendimiento ante las palabras de Cristo, ¿verdad? No basta saberlas por otra parte, sino vivirlas, ¿verdad? Vivirlas y con todas sus exigencias morales, ¿verdad? O sea, que el Señor dice, por ejemplo, perdonen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Y resulta que nosotros nos enojamos con, no sé, una persona porque no sé, me hizo tal cosa, me hizo me jugó una mala pasada, me hizo algo que me molestó, ¿verdad? Y yo me enojo y ya no le hablo, no le trato. ¿Y dónde están esas palabras de Jesús? Perdonen a sus enemigos. Y esa persona quizá ni siquiera es mi enemigo, ¿verdad? Ni siquiera es enemiga mía porque en realidad me hizo una cosa mala que a lo mejor ni fue con mala intención y a lo mejor, bueno, está arrepentida, aunque si no me dice, no me puedo enterar que se arrepintió, ¿verdad? A Jesús le clavaron en la cruz por los pecados de los judíos y los tuyos y los míos, ¿verdad? Por los pecados de todos y los que se cometerán hasta el fin del mundo. Jesús fue clavado en la cruz para salvarnos a todos de la condenación eterna, ¿verdad? Murió en la cruz para eso. Entonces, esa gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos que buscarla a través de los sacramentos, que no son simplemente un modo de, a ver, no es simplemente un modo de que Dios me perdone los pecados, la confesión, por ejemplo, sino que además me da su gracia a través de ese medio de santidad que es la confesión. Y no digamos la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía es el mismo Jesús que está ahí presente y que viene a mi alma. Y entonces me da el autor de la gracia, como que le comemos al autor de la gracia que es Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces, qué importante es que no se nos embote el corazón, que nuestra vista no se ensucie, ¿verdad? ¿Vieron cuando uno hace un viaje y a medida que avanzan las horas, uno de repente como que no ve bien, ¿verdad? Y tiene que a lo mejor incluso parar en alguna estación de servicio a que nos limpien el parabrisas, ¿verdad? Porque los bichitos y el polvo y la suciedad se va pegando en el vidrio, ¿verdad? Entonces uno no ve bien. Y nuestra visión tiene que ser muy clara para ver lo que Dios nos pide a través de estas palabras, ¿verdad? Lo concreto es que tenemos que saber qué es lo que Dios nos pide como cristianos para nuestra vida. O sea, cómo tenemos que vivir nuestra vida siendo cristianos, siendo seguidores de Cristo. Bueno, y a continuación, en el versículo 16, ¿verdad? de San Mateo, al final no puse mi internet. ¿Me escuchan bien o se va la voz de repente? ¿Me escuchan?
Ahora de repente se cortó un chiqui, Sonia. Ah, sí, justo me dijo acá y ahí me di cuenta. Voy a poner mi internet un ratito. Perdonen que se me pasó por empezar tarde. Eh, Ahí está. Bueno, entonces, eh, cambiar la pantalla. Entonces, chicas, leemos el versículo 16. Bienaventurados, en cambio, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron. Escuchad pues la parábola del sembrador, ¿no? Y a continuación Jesús él mismo les enseña qué quiso decir con la parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre el pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante. Y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda estéril. Por el contrario, lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructifica y produce el 100 o el 60 o el 30. Bueno, acá está la explicación, ¿verdad? Jesús, para empezar, lo que hace es alabar la docilidad de sus discípulos, ¿verdad? De la fe y la docilidad frente como a la cerrazón que tienen los judíos, ¿verdad? Como que se cierran y no quieren escucharle, no quieren saber de lo que Jesús les quiere explicar, ¿verdad? O esos que se acercan por curiosidad y escuchan y les parece bien, pero después se van y se olvidan, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús no quiere. A ver, hay una máquina que está sonando acá. ¿Les interrumpe mucho? Eh, Interrumpe mucho mi hablar, porque acá me dice Monse, se escuchan unos golpes o interferencias. Sí, Se Sonia, escucha muy se bien. escucha. Ah, Se ok, ok. escucha y parece, no Ok, se te escucha corrido. ok. Le pido entonces que pare. Gracias. Qué suerte porque no les pregunté. Escuchas Lupe, ¿verdad? Un ratito. Bueno, entonces, eh, chicas, bueno, Jesús entonces alaba la docilidad de los discípulos en contra de los judíos que tanto se cierran, ¿verdad? Y bienaventurado quiere decir feliz, por si acaso no lo pensemos tanto, ¿verdad? Porque si uno lo piensa es bienaventurado, o sea, bueno, es feliz. Entonces, muchos profetas y justos quisieron ver al Mesías, ¿verdad? Y murieron antes de poder verlo. Y sin embargo, estos, viéndolo, no lo aceptan, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos que saber que Dios concede a cada alma, concede las gracias necesarias para poder conocerle y salvarse. Depende de cada una de nosotras lo que recibamos, efectivamente, ¿verdad? Por eso, por eso necesitamos ser, necesitamos ser
como les diría, dóciles, así como Jesús les dice a sus discípulos, se alegra por la docilidad que tienen, ¿verdad? Y, y nosotras necesitamos también tener esa misma docilidad, esa misma o mayor, ¿verdad? Si podemos mayor todavía, mejor. Bueno, y no se dieron cuenta de que estaban hablando con Dios, porque Jesús era Dios, es Dios, era en vida, digamos, ¿verdad? Se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento porque Dios quiso. Bueno, y no entienden, a mí me encantó leer esto que dice, todo el que oye la palabra del reino y no entiende, ¿verdad? Y uno piensa, no entiende, puede ser, le falta inteligencia para entender, y no es ese el entendimiento, porque le falta amor, porque le falta amor a Dios. Cuando uno quiere a una persona, uno inmediatamente le escucha, le hace caso, ¿verdad? Cada una puede pensar en su esposo, en su novio, en su mamá, en su amiga, ¿verdad? Y uno le quiere y le hace caso. Ahora, si uno no le quiere a la persona, le da igual lo que diga, ¿verdad? Puede decir lo que quiera, que a mí no me afecta, ¿verdad? Entonces, el amor es lo que hace que uno entienda y que uno acepte las cosas de la otra persona. Eh, de ahí la gran importancia de amar a Dios, ¿verdad? Que es devolverle el amor que Él nos tiene. Es corresponder al amor, porque Dios nos amó primero, de hecho, porque nos amó, nos creó, ¿verdad? O sea, que una vez que nos vio, una vez que nos imaginó, ¿verdad? Porque antes de existir nos imaginó Dios y nos trajo a la vida, ¿verdad? Oír la palabra de Dios, que es lo que cada una de nosotras estamos haciendo ahora, ¿verdad? Escuchando y profundizando. Entonces, lo sembrado junto al camino es arrebatado por el diablo, porque, porque no se entiende, porque no se quiere, porque no se ama, ¿verdad? A eso se refiere. Ahí es cuando el demonio puede arrancar esa palabra y hacer que no fructifique, ¿verdad? Viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón, ¿verdad? Porque no ama, no entiende, no quiere. Después están los sembrados en el pedregal, donde había piedras, ¿verdad? Y todo esto Jesús hace relación al terreno de Jerusalén en ese tiempo, ¿verdad? Que era así, ¿verdad? Entonces, el que cae en el pedregal es el que al punto lo recibe con alegría. Y ojo con este modo de pedregal, ¿verdad? Porque a veces nosotros así, qué lindas palabras, qué lindo, nos vamos a misa, escuchamos lo que dice el sacerdote o leemos algo y nos gusta, qué lindo, pero después, como no tiene raíz aquello, dice, hay inconstancia, cuando no hay constancia, no hay no hay producto, ¿verdad? No florece, no tiene frutos. Y al venir una contradicción tropieza y cae. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante evidente, ¿verdad? Cuando viene una contradicción, cuando muere una persona amada, cuando hay una ruina económica o simplemente un revés económico quizá, ¿verdad? Una enfermedad, una cosa que podría unir a Dios y sin embargo me separa, porque no tuve esa constancia de tratar a Dios, quererle cada día más, ¿verdad? Después entre espinos, otra parte cae eso entre espinos. El que oye, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas dejan estériles las palabras de Cristo. O sea que no escucha
no escucha la palabra de Dios porque está muy preocupado por su trabajo, está muy preocupado, no sé, preocupada no sé, por sus hijos, por una enfermedad de alguien, no sé, la empleada, miles de cosas que en la vida corriente nos ocupan, ¿verdad? Eh, lo que sea, ¿verdad? Preocupaciones, por eso dice preocupaciones del mundo, ¿verdad? Que pueden ser miles las preocupaciones, como cada una somos, ¿verdad? Miles de preocupaciones que hace que no podamos fructificar esa palabra de Dios. Y la buena tierra, entiende y fructifica 100, 60 o 30, porque depende de lo que Dios nos da. Como la parábola de los talentos, si te acordás, en ella Jesús dice, ¿verdad? Da distintos talentos a distintas capacidades, distintos dones a las personas y según esos dones y según esas capacidades le pide, ¿verdad? Le pide que dé los frutos, así como nosotras, ¿verdad? Si le pedimos a una persona X cosa, después no le pedimos X, Y, Z, ¿verdad? Le pedimos X. El Señor nos pide que fructifiquemos eso que nos dio, ¿verdad? Bueno, después viene la parábola de la cizaña. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos, el versículo 24 estamos, ¿verdad? Versículo 24 del capítulo 13. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo acudieron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo: algún enemigo lo hizo. Le respondieron los siervos: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él les respondió: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis junto con ella el trigo. Dejad que crezcan ambas hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. Bueno, entonces esta parábola es, para empezar, es bueno saber que la cizaña había sido, que es una planta muy parecida al trigo. Entonces, yo al comienzo, antes pensaba, así como uno saca los yuyos, se puede sacar también la cizaña, ¿verdad? Pensando que es un yuyo. Pero en realidad es muy parecida al trigo y es altamente perjudicial para el ser humano. Entonces, al consumir junto con el trigo, hace daño a la persona, ¿verdad? Entonces, por un lado eso, ¿verdad? Y por otra parte, el campo es fértil y la simiente es buena, ¿verdad? El dueño sembró, ¿verdad? Y si aparece la cizaña es por falta de atención, por falta de correspondencia. Y yo pensaba, ¿qué podemos hacer para que en nuestro campo, que es nuestra alma, el campo en el que se siembra la semilla, ¿verdad? Es nuestra alma. Y la semilla es la gracia de Dios. Es esa unión con Dios a la que Dios pretende que lleguemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos puede faltar para que en algún momento se nos meta la cizaña? Se nos meta no sé, el pecado, la falta de virtud. Y pensaba en concreto en dos cosas, pueden ser más, ¿verdad? Quizá, pero pensaba el examen de conciencia. El examen de conciencia, de lo cual ya hablamos en algún momento, es algo esencial para un cristiano. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo ver qué estoy haciendo
con los dones o los talentos, para decir con las palabras que dice Cristo, ¿qué estoy haciendo con eso que Dios me dio? ¿Cómo voy a fructificar eso que Dios me dio? O sea, cada día Dios nos regala tiempo, Dios nos regala salud, Dios nos regala muchísimas cosas, o sea, cada una puede ir viendo, ¿verdad? O sea, y a la noche, ese famoso hablar con la almohada o que no sea con la almohada, que sea con Dios, ¿verdad? Que le digamos, que veamos las cosas el día, ese día que pasó, con su luz, con su visión, como Él vio ese día. Y entonces, ¿cómo fructifiqué yo ese día todo lo que Dios me dio? Y es muy bueno hacerlo al fin del día, ¿verdad? A la noche, antes de dormir, unos minutos, no hace falta gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Por eso no tengo tiempo de hacer examen. No, mentira, no querés hacer examen, o no se te ocurrió, o no lo sabías, pero en realidad no es falta de tiempo, ¿verdad? Sino que es dedicarle unos minutos a mi alma. ¿Cómo está mi alma? ¿Qué hice hoy de productivo, digamos, para mi alma? Hacemos cosas para el cuerpo, ¿verdad? Comemos a veces de más, ¿verdad? Comemos varias veces al día, trabajamos, hacemos ejercicios, miles de cosas. ¿Y por nuestra alma qué? Porque cada día también la tenemos que alimentar. Así como el cuerpo, ¿verdad? La tenemos que alimentar, la tenemos que limpiar, asimismo nuestra alma. Entonces, esa correspondencia para que la semilla dé su fruto, ¿verdad? O sea, lo sembrado tenga fruto. Y que no aparezca la cizaña, ¿verdad? Esa cizaña que es la pereza, la envidia, la soberbia, la lujuria, la gula, los 7 pecados capitales, que también alguna vez ya salió en estas clases. Entonces, la cizaña es el mal, la maldad, ¿verdad? Hablando del mundo, también, así como podemos decir que el campo es nuestra alma, podemos decir también que el campo es el mundo, ¿verdad? El mundo que está, que en el mundo está muy mezclado el mal con el bien, ¿verdad? Y Dios no creó el mal. De hecho, el mal no tiene entidad, ¿verdad? El mal es falta de bien, ausencia de bien, ¿verdad? Entonces, los cristianos tenemos que velar para que las cosas buenas del mundo que Dios creó se desarrollen al servicio de la verdad y del bien, ¿verdad? Y como los que hacen el mal actúan más rápido y más hábiles, ¿verdad? Están como ya como gestando qué mal van a hacer, ¿verdad? De esa manera avanzan más rápido que nosotros que nos quedamos mirando, ¿verdad? Y bueno, alguien hará el bien que yo no hago, ¿verdad? O transmitirá a los demás. Bueno, entonces, no nos debe escandalizar la presencia del mal en el mundo, porque es la cizaña, es la cizaña que pone el demonio, ¿verdad? ¿Y qué es el mal en el mundo? El pecado, ¿verdad? Cómo nos cuesta el mal uso de la libertad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que roba, una persona que, bueno, que mata, ni decir, ni es obvio, ¿verdad? El que roba también es obvio que está mal, ¿verdad? Y es un daño, es una cizaña, ¿verdad? ¿Y cómo se produce eso? O sea, ¿cómo llega a eso la droga, la corrupción, ¿verdad? La enorme corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? A todos los niveles. Entonces, todo eso no nos tiene que extrañar, ¿verdad? Porque es
se trata de la misteriosa permisividad de Dios. Dios permite el mal, no lo quiere, pero nos dio libertad. Nos dio libertad, por eso dice, dejen que crezcan ambas hasta la siega. Sé que hay mal, sé que hay cizaña, pero no saquen, no hace que muera el que hace el daño, que hace mal, ¿verdad? O por ejemplo, una cosa como más cercana, ¿verdad? Una persona conocida tiene a su marido que se enamoró de otra, así de sencillo, ¿verdad? O así de complicado. Y entonces ella está enojadísima y de paso se enojó con Dios. ¿Verdad? ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo si yo recé tanto para que esto no sucediera? Una vez que se enteró, ¿verdad? Empezó a rezar para que no se vaya, para que no se termine de romper la relación, el matrimonio, ¿verdad? Y sin embargo, eh, el otro hizo uso de su libertad, mal uso, ¿verdad? Y es el mal que entró por ahí, el demonio, la tentación, la lujuria, la impureza, qué sé yo, muchas cosas habrán nunca, bueno, en fin, que este rompió el matrimonio de común acuerdo, amigos los dos, ¿verdad? Pero, y eso hay mucho, pero en concreto esta persona, la esposa, ¿verdad? Decía, estoy enojada con Dios porque, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué si yo recé? ¿Por qué si...? Y no, ¿verdad? O sea, es la libertad, es el mal uso de la libertad de la persona, ¿verdad? Entonces, bueno, nos estamos quedando sin tiempo y entonces, al final de los tiempos, vieron que dice, arranquen, esa libertad sería el libre albedrío, dice Monse. Sí, es el libre albedrío, exactamente. Es la libertad que es la capacidad que tenemos de hacer el bien porque nos da la gana, no porque estemos obligadas a ello. Y a mí me encanta ¿cómo se llama? Un ejemplo que es muy gráfico, que es una planta, sí, una planta que florece, ¿verdad? Que da flores, no decide si va a florecer o no va a florecer, ¿verdad? Florece y es algo lindísimo y nos encanta ver una planta florecida. Mientras que el hombre, para hacer el bien, tiene que pensarlo y tiene que decidirlo y tiene que esforzarse, ¿verdad? No es que hace el bien porque está porque está a ver, no me sale la palabra, pero como que está orientado, determinado, esa es la palabra, determinado a hacer el bien. No, puede optar. Entonces, la opción, las posibilidades de elección no son lo más importante de la libertad. Puede no haber varias opciones y yo soy libre, porque elijo, porque quiero eso, ¿verdad? Entonces, soy libre de ser infiel en el matrimonio, pero elijo ser fiel, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que decíamos, elijo ser fiel y me esfuerzo, ¿verdad? Aunque a veces cueste, ¿verdad? Bueno, y entonces, después lo que dice el Señor es que al final de los tiempos será extirpada la cizaña. Después de la muerte será la siega, o la muerte misma ya es la siega, que es el juicio. El juicio, que unos irán al cielo y otros irán al infierno. Dice, dejad que crezcan ambas hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, arrancad la cizaña y atadlas en gavillas para quemarlas. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. ¿Verdad? O sea que el trigo, el que hace el bien, ¿verdad? El que está a su lado, el que eligió a Dios y el que está buscando a Dios todo el tiempo y viviendo con Él, ir al cielo. Porque Dios no puede obligar a nadie a estar con Él.
Así como yo no le puedo obligar a nadie a que me ame, ¿verdad? Yo decía, amame, ¿verdad? No le puedo obligar ni le puedo sí, ordenar, obligar. Dios tampoco. Entonces el cielo es el amor eterno con Dios. Entonces si yo le amo ya acá en la tierra, eh, estoy disponiéndome al cielo. Pero si no, está el intermedio, ¿verdad? Que un poco más allá de este mismo capítulo vamos a hablar, es el purgatorio, ¿verdad? Que es donde se va a limpiar el alma para poder amar en profundidad a Dios y estar con Él en el cielo, ¿verdad? Entonces, esa ciega es la que nosotros, o ese juicio, es el que nosotros adelantamos acá en la tierra cuando hacemos examen de conciencia. Necesitamos datos para el examen de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces uno puede pensar y no sabe, no tiene parámetros. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo, ¿verdad? El profundizar, el enterarnos, el saber, ¿verdad? La doctrina de Cristo, para decir, bueno, a ver, ¿yo estoy haciendo o no estoy haciendo esto que Dios me pide? Porque si yo me pongo a examinar y no sé qué es lo que me tengo que examinar, ¿verdad? O sea, cuál es el tema de examen, ¿verdad? Entonces es más complicado. Entonces, saber qué es lo que Dios me pide, que es el amor a Dios y al prójimo, como primera y única, con muchas consecuencias, ¿verdad? Pero eso es lo más importante, el amor a Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, y acá nos quedamos, avanzamos un poco, pero se nos acaba el tiempo y es a lo que llegamos. Así que chicas, les cuento que, no les cuento nada, que quiero verles, que quiero, la que quiera, pantalla completa, perdón, voy a